Pues bienvenidos a este módulo de áreas de trabajo de la revitalización lingüística y en concreto nos vamos a centrar en el tema de la enseñanza de adultos y los centros de enseñanza de la lengua propia para adultos. Y vamos a ver un poco cuál es su aportación al proceso de revitalización y por otra parte qué hay que tener en cuenta a la hora de querer montar un centro de este tipo. Normalmente ponemos siempre el foco de los procesos de normalización en las escuelas para niños y para niñas, pero tenemos claro que son muy importantes los centros para adultos y ahora vamos a ver un poco por qué. Vamos a remarcar por una parte la importancia que tienen los centros para adultos como motor del proceso de revitalización, la importancia de que los alumnos también aprendan y no se deje toda la carga de la revitalización en las espaldas de los niños y niñas, la importancia de tener un currículum propio, de trabajar en red y la importancia un poco de salir de las aulas y que no se circunscriba solamente a las 4 paredes que tenemos en un aula, sino que el proceso de aprendizaje tiene que tener una repercusión fuera de las aulas también. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la importancia de los centros de enseñanza para adultos dentro del proceso de revitalización global de la lengua. Como queda claro en cualquier planificación lingüística, los centros para adultos, junto con la familia o el entorno social más próximo y las escuelas para niñas y niños, los centros para adultos tienen una importancia vital como herramienta de transmisión de la lengua. La lengua se transmite de generación en generación y se les pasa a hablantes nuevos por medio de la escuela, de la familia y también de los centros de enseñanza para adultos. Por otra parte, como son los adultos quienes llevan un poco la carga de todos los ámbitos de la sociedad, el que sean los adultos quienes adquieren la lengua nos ayuda a poder transmitir esa lengua en distintos ámbitos de uso, como puede ser la administración, la literatura, los medios de comunicación, el deporte y otro tipo de ámbitos. Este paso a estos niveles de uso social lo que nos ayuda también es a que la lengua en sí vaya abarcando distintos ámbitos y se vaya enriqueciendo y se vaya normalizando el mismo corpus o la misma lengua, de forma que va adquiriendo léxico distinto y formas adecuadas a cada uso en cada ámbito. Cuando creamos una red de centros para adultos, otra de las cosas que surge en paralelo es un grupo de gente especializada en la lengua. Y entonces, bueno, hay gente que empieza a entender cómo funciona la lengua y bueno, son capaces de transmitir eso y van un poco indagando en la gramática, en el léxico y en todo este tipo de ámbitos de la lengua que son importantes para poder acceder tanto a la administración como a la ciencia o a cualquier otro ámbito de la sociedad. Por otra parte, es muy importante que los niños y niñas que están aprendiendo la lengua vean que también son los adultos los que están haciendo un esfuerzo importante para aprenderla. Por lo general, la gente joven aprende más rápido solamente porque tiene un aprendizaje más intenso, pero para ellos es muy motivante ver que la gente mayor también hace un esfuerzo por aprenderlo y que no es una cosa solo de niños o de niñas, sino que es una cosa, es un objetivo de todo el grupo, de toda la sociedad. Entonces, por esa parte también es un elemento muy motivador para toda la gente que está dentro del proceso de revitalización. Incluso esa gente que está aprendiendo la lengua no solamente adquiere conocimientos de lengua, sino que incluso lo que conseguimos es que se adhieran al proceso de revitalización, que ellos también apoyen este proceso, que hagan su
su aporte al proceso y se vean más implicados, de forma que el cuerpo que toma nuestro proceso de revitalización de la lengua, de normalización, pues se ve impulsado por este aporte que hacen los y las alumnas que están aprendiendo en los centros de adultos. Otra de las funciones importantes que tienen los centros de adultos es que canaliza y impulsa toda la producción cultural que pueda haber en torno a esos centros, o incluso que se están dando en el pueblo, y los impulsa. De forma que las canciones que se crean en nuestra lengua, los teatros que se puedan crear o vídeos que se formen en esta lengua tienen un lugar de acogida en los centros de adultos. Incluso desde ahí luego también se impulsan a distintos ámbitos de la sociedad que también reciben esta aportación cultural. Pero los centros de adultos hacen un poco de canalizador de eso y ayudan a extenderlo. Luego garantiza la presencia de la lengua en distintos ámbitos. Es también un aporte importante que hacen los centros de adultos. Bueno, por lo tanto, podemos decir que este tipo de centros tienen que ser creadores de dinámicas y que impulsan el uso de la lengua y la motivación por aprenderla y por usarla. Por lo tanto, no solamente es un centro de transmisión de conocimiento lingüístico o de capacidad comunicativa, sino que también es creador de dinámicas y de motivación. Y por último, tenemos que decir que por lo general este tipo de centros son nidos de ideas, porque la gente que está participando en estos cursos que se creen, incluso el profesorado, comparten el deseo de normalizar la lengua y suelen surgir bastantes ideas que suelen ser válidas a la hora de crear distintas dinámicas de fomento de la lengua en el pueblo, ¿no? Por eso, bueno, eso es un poco el decir que estos centros no solamente sirven para enseñar la lengua, sino que son uno de los motores importantes que tenemos como revitalizadores de la lengua. ¿Cuáles son las funciones de estos centros? Por lo tanto, podemos decir que la función fundamental es enseñar la lengua, por lo tanto, aumentar la competencia comunicativa de los y las alumnas que vienen a estos centros, fomentar la conciencia lingüística y la conciencia de pertenencia al grupo, ya que no se enseña la lengua como se puede enseñar el inglés, el castellano o el ruso si vamos a una academia de lenguas, sino que a la vez que formamos al alumnado en capacidad lingüística, vamos introduciendo todo tipo de contenidos culturales, de cosmovisión y de pertenencia al grupo. Otra de las funciones fundamentales es fomentar la motivación y el compromiso con el proceso, con lo cual, bueno, se harán distintas dinámicas en estos centros para que la gente se sienta integrada y como aprendices de la lengua se sientan ya parte de la comunidad lingüística. Según vamos subiendo en niveles de aprendizaje, la lengua va adquiriendo distintos ámbitos de uso, como pueden ser los medios de comunicación, como puede ser las nuevas tecnologías, como puede ser el mundo del trabajo, de la administración. Entonces, estos centros ayudan a que la lengua se adecue a este tipo de ámbitos. Fomenta la curiosidad sobre la cultura propia en los entornos del centro, no solamente con el alumnado, sino que también con, por ejemplo, los familiares de la gente que va a aprender o con la gente que habita cerca de los centros de aprendizaje. Por lo tanto, fomenta una motivación social a favor de este proceso de revitalización de la lengua. Fomenta también la defensa de los derechos lingüísticos y la toma de conciencia, porque no aprendemos la lengua para saberla, sino para usarla y
y hay veces que tenemos dificultades para usarla porque nuestros derechos lingüísticos se ven conculcados. Entonces, este tipo de centros también nos ayudan a poder ir fomentando una libertad lingüística y una posibilidad de utilizar nuestra lengua en cualquier ámbito de uso. Y por último, las escuelas de adultos nos exigen y nos exigen por una parte, pero también nos posibilitan la creación de un montón de materiales didácticos, culturales y demás que no solamente nos van a servir para la clase, sino que luego se van a poder utilizar en distintos ámbitos de la vida y en distintas situaciones en las que fomentemos un poco el proceso de revitalización lingüística. ¿Por qué es importante que los alumnos también aprendan nuestra lengua y no solo la gente joven o niños y niñas? Por una parte, está claro que la lengua es la mayor fuente de identidad. Quien habla la lengua se siente como parte del grupo étnico, parte del pueblo. Entonces, por una parte, el aprender la lengua es una fuente clara de identidad, de sentimiento identitario respecto al grupo. Por otra parte, como hemos dicho, quien aprende la lengua por lo general se suma al proceso de revitalización y hace su aporte no solamente aprendiendo, sino que luego en distintos espacios y en distintas actividades podrá participar del mismo modo. Como hemos dicho también, los niños que aprenden ven en sus mayores un seguimiento de lo que ellos están haciendo y se sienten refortalecidos en su afán por aprender la lengua. Y como nosotros en estos centros lo que hacemos es enseñar la lengua, eso nos exige hacer una reflexión sobre cuál es la estructura interna que tiene la lengua y por lo tanto nos ayuda a profundizar en la descripción de nuestra lengua y en asumir esa descripción para luego poder transmitirla a quien tenga que aprenderla. Y eso quiere decir que se toman decisiones respecto a la lengua, a cómo la vamos a enseñar y luego, por otra parte, está claro que al igual que la escuela es un centro de enseñanza, por lo tanto habrá bastantes situaciones en las que podamos colaborar con las escuelas de niños y niñas y podamos compartir bastantes materiales didácticos que, si bien hay veces que hay que adecuarlos, porque materiales para niños pueden ser un poco infantiles para adultos, pero bueno, podremos adecuarlos e incluso los materiales que creemos para los adultos podrán ser adecuados también utilizarlos en la escuela. Por lo tanto, ese tipo de colaboración es necesaria y nos va a traer, va a hacer una aportación importante. Como sabéis, en un proceso de revitalización hay distintos ámbitos en los que tenemos que trabajar y las escuelas de adultos están muy relacionados con bastantes de estos ámbitos. Como hemos dicho, en cualquier tipo de planificación de normalización lingüística, las escuelas se localizan en la parte, sobre todo, de la transmisión de la lengua. Es una parte importante. Pero en una segunda parte de los planes de normalización tenemos los ámbitos de uso. Como hemos dicho antes, las escuelas de adultos hacen una aportación muy importante en que la lengua se normalice en los otros ámbitos de uso, como pueden ser los temas religiosos, comunicativos, administrativos, de trabajo y demás. Colabora en la creación de textos y de extensión del corpus, fomenta la creación cultural. He mencionado 2 veces los medios de comunicación y es que realmente los medios de comunicación que existan, si es que existen, son una fuente de textos muy importante para las escuelas de adultos. Pero si estos medios de comunicación no existen,
es muy importante que desde los centros de adultos se fomente la creación de este tipo de medios de comunicación, porque va a ser, aparte de ser un elemento necesario en la revitalización y en la vida cotidiana de cualquier grupo, pues van a ser una fuente de textos y de materiales que nosotros vamos a poder llevar a la didáctica y que van a hacer un favor a toda la sociedad. Y luego, por otra parte, el que haya distintos centros de adultos nos posibilita que tengamos una red de colaboradores, una red de trabajadores, una red de activistas a favor de la revitalización de la lengua. Y esa red es totalmente necesaria para que el proceso pueda realizarse con éxito. Bueno, en este curso no van a poder ver, como en los anteriores Aditus, cuál es nuestra realidad social y de dónde, cuál es, por ejemplo, la realidad de nuestros centros para adultos. Pero bueno, voy a tratar un poco de resumir cómo ha sido nuestra realidad. Como sabrán, nosotros pasamos de una situación ilegal, el euskera estaba prohibido y no se podía hablar, a una situación legal, digamos, en la que, bueno, no estaba prohibido, pero tampoco estaba regularizado el uso de la lengua, hasta un momento en el que ya pasamos por lo menos en algunas zonas de nuestro territorio, a que la lengua sea legal. Eso nos permite regularizar de alguna forma los ámbitos de uso, la forma de enseñarla, la forma de transmitirla, y regulariza el que si alguien quiere funcionar en nuestra lengua tenga todo el derecho, y todo lo que haga en esa lengua tendrá un rango de oficialidad igual que en castellano. En nuestro caso se inicia sobre todo con la alfabetización de los hablantes en una época en la que todavía la lengua era ilegal. Hay muchos hablantes que saben hablar la lengua, pero no son capaces de escribirla. Tampoco nuestra tradición escrita en los años anteriores había sido muy extensa, y entonces hay una falta de poder llevar nuestra lengua a la escritura, cosa que nosotros veíamos que era totalmente necesaria si queríamos poder llegar a utilizar nuestra lengua en cualquier ámbito y de cualquier manera. Pero enseguida se ve la necesidad de que personas que, aun sintiéndose vascos y vascas y sienten que les han robado la posibilidad de saber nuestra lengua, entonces se empieza a enseñar a gente que no sabe nada y se crean materiales para empezar desde cero. Muchos de los hablantes que son alfabetizados o que aprenden en estas escuelas de adultos pasan a ser luego referentes de nuestra lengua, como pueden ser escritores, poetas, profesores, abogadas, médicos o periodistas que trabajan en nuestra lengua. Entonces, de no saber a aprender en nuestra lengua, a ser referentes para la gente que viene detrás, puedan mirarse en su espejo para poder funcionar en euskera, en nuestro caso. Son una fuente de gran motivación. Se crea un ambiente en torno a los centros de adultos, que en nuestro caso se llaman euskaltegis, con mucha motivación. La gente tiene gran ilusión por aprender y por usarla luego, y bueno, eso es una de las partes más importantes, se podría decir, de este proceso de creación de euskaltegis. Porque estos euskaltegis no se crean simplemente en un pueblo, en una ciudad, sino que se van creando como champiñones, van naciendo en distintos pueblos o en distintos lugares. La gente de un pueblo enseguida tiene noticias de que en el pueblo de al lado también se ha creado un centro de estos, y que hay en bastantes pueblos. Entonces la gente empieza a tener una conexión y se crean las redes que antes hemos hablado.
el objetivo de estos centros es formar personas vascohablantes, euskaldunes, y que encima se sientan euskaldunes. O sea, no solamente se les enseña la lengua, sino que se les enseña la lengua y se les hace sentir nuestra cultura, nuestra cosmovisión, y se les hace sentirse identitariamente también euskaldunes. Y sobre todo, la gente que estudia en estos centros toma la conciencia de que es nuestra lengua, es el euskera la que nos hace euskaldunes. Podemos haber nacido en una familia en la que no sepa la lengua y podemos sentirnos vascos, pero para ser realmente parte de la comunidad euskaldun es necesario saber la lengua, y es eso, junto con el territorio, lo que nos hace euskaldunes es nuestra lengua. Y bueno, y hay que decir que no es fácil este tipo de procesos y que no están exentos de conflictos y de distintos puntos de vista, pero el ir solucionando todo este tipo de problemas y de cosas que vayan saliendo, pues también nos fortalece, ¿verdad? Bueno, aquí tenéis una serie de diapositivas en las que os he querido mostrar un poco algunas de las actividades que han surgido en torno a los centros para adultos, en torno a los euskaltegis, y uno de los más importantes, por ejemplo, es la korrika. La korrika es supongo que habrán oído hablar de ella, pero es una carrera en la que se pasa un testigo. Aquí tienen nuestro territorio y tienen marcado el recorrido que hace esta carrera. Es una carrera que dura 9 días, ininterrumpidamente. Vamos pasando un testigo, que lo pueden ver aquí. Este es el testigo de la korrika. Y este testigo va recorriendo todo nuestro territorio durante 9 días, día y noche, sin parar. De esta manera, bueno, no sé cuánta gente participará en cada korrika, pero bueno, más de la mitad del pueblo participa en esto, y lo que nos hace es pasar el testigo de uno a otro, es pasar la necesidad de revitalizar la lengua entre todos, y nos hace un sentimiento muy importante de identidad como euskaldunes. Otra de las cosas importantes que surgen en torno a estos centros, igual que en las escuelas de inmersión lingüística, son las fiestas que se hacen tanto para la recogida de dinero para poder seguir con nuestro funcionamiento, como para fomentar el sentimiento identitario y la necesidad de tener una conciencia fuerte a favor de la revitalización de la lengua. Bueno, pues en este tipo de fiestas, aparte de sacar fondos que nos van a servir para poder continuar con el funcionamiento de estos centros para adultos, lo que hacemos es llevar distintas manifestaciones culturales de nuestro pueblo y poder enseñarlas de forma que la gente las va conociendo y las va apreciando y las va valorando. Otra de las cosas importantes es que las aulas, las clases no se quedan dentro del aula, sino que de vez en cuando salen a la calle, la clase se da en la calle, e incluso los pueblos en sí pueden ser sitios donde nosotros enseñamos a los alumnos a utilizar la lengua directamente, por ejemplo, haciendo una compra en una tienda o participando en distintas conversaciones en el pueblo. Por otra parte, como he dicho, aquí podéis ver distintos materiales didácticos que se han creado, y algunos de los aprendices de estos centros bueno, han llegado a ser importantes poetas y importantes promotores de la cultura, tanto en ámbitos muy tradicionales como, por ejemplo, los centros para adultos nos posibilitaron el que, por ejemplo, el euskera llegara al rock. Aquí tenéis un grupo de rock que fue de los pioneros en llevar el euskera hasta música que no era propia de nuestra cultura, pero que la hemos asumido como propia, y hoy en día se hace rock en euskera, ¿por qué no? Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es
con qué debemos contar a la hora de crear un centro o una red de centros para la enseñanza de adultos. Tenemos que ver un poco con qué contamos. Entonces, por una parte hay que tener en cuenta cuál es el contexto sociolingüístico en el que vamos a crear el centro. Hay más hablantes en el pueblo, la masa de hablantes es importante o no, dónde podemos encontrarlos, porque todo eso nos ayudará a poder planificar bien el proceso de aprendizaje. Hay una demanda real por parte del pueblo para aprender la lengua. ¿Los adultos quieren aprender la lengua o hay que fomentar esa demanda? Hay un apoyo institucional importante, tanto a la hora de un apoyo moral o un apoyo en el que nos impulsen a crear estos centros, como hay medios económicos, las instituciones nos ayudan económicamente a poder crear o económicamente o mediante la cesión de infraestructuras como pueden ser locales, por ejemplo. Tenemos una serie de productos culturales para poder llevarlos a clase haciendo un trabajo didáctico con ellos y poder llevarlos adecuarlos a la enseñanza de la lengua. Tenemos materiales didácticos creados. Puede ser que tengamos que crearlos o que en otros centros ya hayan creado y podemos utilizar esos. Hay que analizar un poco cómo está eso. Y luego, por otra parte, tenemos una forma, un currículum para poder decidir cómo queremos enseñar la lengua. Esto lo veremos en el siguiente vídeo, pero una de las cosas más importantes es tener un currículum propio, de forma que nosotros decidimos cómo vamos a enseñar la lengua y cómo va a ser el proceso de transmisión de esa lengua a los adultos. Y por último, nuestro profesorado está preparado para dar estas clases o simplemente son hablantes, porque una de las cosas que suele suceder a menudo es que dejamos la carga de la enseñanza de la lengua en hablantes, pero que realmente no tienen una capacitación en didáctica de la lengua. Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta para poder ir dando soluciones a todo este tipo de necesidades. Por lo tanto, como hemos dicho, y por resumir, hay que mirar un poco la infraestructura, si tenemos locales adecuados, si tenemos fotocopiadora, una pizarra como esta, tenemos personal, tenemos profesorado preparado, tenemos personal de apoyo preparado, como puede ser, no sé, cocineros o otro tipo de personal. Y por otra parte, en el ámbito de la didáctica, tenemos un currículum, tenemos una metodología adecuada para enseñar nuestra lengua, tenemos materiales didácticos. Bueno, esto es un poco lo que hay que tener en cuenta y de lo que hablaremos estos días sobre los centros de adultos. Eskerrik asko.